si empezamos a comparar, vamos a trabajar con estos índices, ¿sí? Con estos índices. Si podemos comparar entre distintos países de distintos continentes, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, del índice de juventud en uno y en otro. ¿Dónde son altos los índices de juventud? ¿Dónde son altos los índices de vejez? ¿Dónde es alta la tasa de dependencia? ¿Qué han podido observar de esto? Así a grandes rasgos. Profe, yo observé que los índices de juventud son altos donde hay una sobrenatalidad, en los países donde hay una sobrenatalidad, o sea, hay muchos nacimientos y tienen muchos hijos los habitantes de ese país porque por diversas razones, ya sea por cultura o por política, Bien. la inexistencia de políticas, por ejemplo, en algunos países de Europa ya tienen la cultura de no tener tantos hijos y al contrario, el gobierno promueve políticas para que nazcan más chicos porque en sí tienen una población medio envejecida, que es también lo que se observa en algunos de los índices que están ahí. Estamos viendo índices altos en países, por ejemplo, acá en Kenia, en Marruecos y en Brasil estamos viendo índices de juventud altos, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de países serían esos? Económicamente hablando. Subdesarrollado. Subdesarrollado. Sí, subdesarrollado, en el caso de Kenia sobre todo. Marruecos y Brasil están quizá un poquito mejor que Kenia, pero también hablamos de un tercer mundo, digamos, no son países desarrollados. En Sí, cambio, si nos fijamos... Por ejemplo, en Marruecos, como la cultura islámica de la que forman prácticamente la mayoría de la población, para ellos las familias son numerosas, mientras más numerosas y es una visión cultural de tener muchos hijos también. Sí. Está bien, es correcto el análisis que está haciendo, es correcto, perfecto. ¿Sí? En cambio, en los otros países, fíjense, sobre todo los países europeos, países desarrollados, se observa un índice de juventud menor, mucho menor. China, obviamente, ha tenido un problema de sobrepoblación que después motivó políticas de control severo de la natalidad, ¿no? Entonces eso, en cierta forma, también aminoró bastante este índice de juventud. Familias de un solo hijo varón, habíamos mencionado la clase pasada cuando hablábamos de los sexos, ¿no? Esto también se ve reflejado acá en los índices de juventud. Y el índice de vejez pasa un poco lo contrario, ¿no? ¿Dónde están los mayores índices de vejez? Y están en Europa, y por la calidad de vida, y China y Japón también por cómo se alimentan, tienen una vida más sana, no se alimentan tanto, por ejemplo, con grasa, con carbohidratos, como hacemos los americanos. Por estos lados, exactamente. Tiene que ver con el desarrollo de los países también, con la longevidad, por la esperanza de vida que tienen. Hay mucha más gente grande, mayor, ¿sí? Entonces estamos viendo un índice de vejez en Alemania de 127, ¿no? Después tenemos índices altos también en Canadá, que son países desarrollados, en China, ¿sí? España y Japón, 117, 118, o sea, son índices dentro de todo altos. Y si nos fijamos en Kenia, ocurre lo contrario que el índice de juventud, muy pocos ancianos, ¿no? Estamos hablando de un 69,8 de índice de vejez. Entonces eso demuestra que no llega la gente a edades avanzadas, ¿no? Hablamos de una mayor mortalidad también en ese tipo de países. Pero en realidad, en general, nosotros vemos que los índices dentro de todo están superando a 102, 103, el caso de Marruecos, de Brasil, y eso habla también un poco de la mejora que hay en términos sanitarios, en elevar un poco la esperanza o expectativa de vida, ¿no? Salvo aquellos países que son muy pobres, que están digamos así, en un estadio primario prácticamente, en donde sí sigue existiendo altos niveles de mortalidad, la gente no vive muchos años, como el caso de Kenia, concretamente. Y si vamos a la tasa de dependencia, es decir, la carga que tiene que soportar el sector activo, ¿dónde están las mayores cargas?
En Kenia se observa, profesor. En Kenia, ¿no? Está en consonancia con el alto índice de juventud, una población activa que no es muy numerosa, ¿sí? Se tiene que soportar una carga muy pesada. Esto, uno ve los índices, estas tasas, es un número síntesis. Uno podría hacer el análisis, la lectura acá por arriba, decir, che, de un total de 17 millones de jovencitos, más los 12 millones de ancianos, tenemos casi 29 millones que tienen que sostener, ¿cuántos? 22 millones de activos, adultos. ¿Sí? Entonces ahí eso ya está reflejando la gran carga, la gran tasa de dependencia que tiene la población activa de Kenia. También son altas, fíjense, acá en Marruecos, también es alta en Brasil, ¿no? Y eso va bajando ostensiblemente hacia los países europeos, Japón, en donde hay otro tipo de población, con una población activa bastante numerosa, entonces que puede soportar perfectamente esa tasa de dependencia, o sea, la dependencia de los otros dos sectores pasivos, ¿no? Entonces, ese es el análisis que hay que hacer siempre, alumnos, relacionando con la situación del país. No podemos hacer un estudio así de estas tasas sin tener en cuenta el contexto. Y el contexto, estoy hablando del contexto geográfico, del contexto económico, político, ¿sí?, de estos países. Bien, vamos a seguir. Entonces, me han dicho la mayoría que están así, les ha salido bien en base a la comparación con la que está calculado acá. Roberto, corregime la tasa de dependencia, entonces, ¿no? Corregime eso. Sí, ya le fui corrigiendo, ahí nomás me salió, profe. Le corregí el menos en vez de lo dividí. Perfecto, perfecto. Seguimos avanzando. El punto 2, no, ¿qué 2? 3 sería. Sí, 1, 2, este sería 3, corrijan ahí, 3. El punto 3 nos da un cuadro, ¿sí? Este cuadro corresponde a nuestro país, en donde están discriminadas las edades por grupos de edades, ¿no? Que van de 5 en 5. Y nos da para cada grupo de edad una cantidad de población. Estos grupos de edad de 0 a 4 años comprenden tanto varones como mujeres, ¿no? No discrimina sexo, sino discrimina el grupo de edad. Entonces, en el 2010, que fue el último censo, había de bebés, o sea, de 0 años hasta los 4 años, 3.337.652. Y así seguía, de 5 a 9, ¿cuántos había? De 10 a 14, hasta los grupos más elevados, ¿no? Entonces, ¿cómo sé yo cuál es la edad promedio de Argentina? Argentina es un país viejo, joven, adulto. ¿Cuál será el promedio de edad? Yo tendría que tomar la edad de los 40 millones de personas, 40.117.096 de ese momento, preguntarle la edad, sumar y dividir por 40 millones, pero eso es algo imposible. Entonces, ¿cómo lo hago a partir de estos datos que me brinda el censo? ¿Es posible calcular una edad promedio? Sí. Esa es una medida estadística que se llama el promedio o la media aritmética. Media aritmética o promedio es lo mismo en estadística. Pero acá, si yo les digo a ustedes que ustedes saquen el promedio, el promedio que tienen en la carrera de geografía, hasta ahora ustedes tendrán que sumar las notas que se sacaron en todas las materias y dividirlas por la cantidad de materias que tienen. Y ahí sacan un promedio. Pero acá se nos plantea la dificultad de que las edades están en grupos. No me discriminan